¿Qué harías si te dijeran que un gobernante poderoso, en el siglo XVI, podría casarse con su propia hija y llamarlo una cuestión de destino? Esto puede sonar como algo sacado de una novela de ficción histórica retorcida, pero fue una sombría realidad para una familia real. El inquietante caso que estoy a punto de compartir no es solo una historia de poder o corrupción mal ubicados, sino una que estira los límites de la moralidad y la ambición humanas. En el año 1560, ocurrió un evento impactante que dejaría su marca en la historia para siempre. El rey Felipe II de España, uno de los monarcas más poderosos de Europa, tomó una decisión sin precedentes. Se casó con su propia hija, Isabel de España, bajo el pretexto del destino y la voluntad divina. Pero, ¿por qué un rey, un hombre que ejercía un poder tan inmenso, elegiría tal camino? ¿Fue una estrategia religiosa o política? ¿O fue algo mucho más oscuro? En el corazón de este extraño cuento yace una pregunta profundamente inquietante. ¿Cómo podría alguien justificar tal acto como destino? ¿Y por qué sucedió en un momento en que el poder real estaba en su apogeo? Para entender esto, primero debemos examinar la compleja red de políticas familiares, matrimonios dinásticos y el fervor religioso que dominaba Europa en el siglo XVI. Esta fue una era en la que los matrimonios reales no eran solo sobre el amor o la elección personal. Se trataba de asegurar alianzas, mantener la estabilidad política y controlar vastos imperios. Isabel, que tenía solo 14 años en el momento de la propuesta de su padre, había sido criada con la expectativa de que algún día se casaría con un hombre de sangre real, pero nadie podría haber predicho la verdadera naturaleza de la alianza que su padre concibió. En una época en que la Iglesia tenía una influencia extraordinaria sobre cada aspecto de la vida, los monarcas a menudo usaban la religión para justificar sus acciones, sin importar cuán atroces fueran. El rey Felipe II no fue la excepción. Afirmó que la unión entre él e Isabel era una voluntad divina, que era un paso necesario para la supervivencia de su linaje real. Pero a medida que profundizamos en las motivaciones detrás de este matrimonio, comenzamos a descubrir una historia mucho más compleja y siniestra que la intervención divina. Como monarca, Felipe II no era ajeno a los matrimonios arreglados, la intriga política y la búsqueda de poder a toda costa. Era hijo del emperador Carlos V, y su reinado estuvo marcado por guerras, conflictos religiosos y la consolidación del poder imperial español. Pero a pesar de su éxito en el campo de batalla y en su imperio, siempre hubo susurros sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a su relación con su hija, Isabel. No era inusual que las familias reales mantuvieran un control estricto sobre sus linajes, y los matrimonios dinásticos a menudo se usaban para asegurar alianzas entre familias poderosas en toda Europa. Pero la idea de un padre casándose con su propia hija, incluso en nombre de la estabilidad política, era algo completamente nuevo y profundamente inquietante. En el contexto del reinado de Felipe, la idea de que este matrimonio fuera un plan divino se usó para enmascarar la verdadera naturaleza de la relación. La Iglesia, que ejercía una inmensa influencia sobre el pueblo, nunca sancionaría abiertamente tal acto. Sin embargo, en un mundo donde los líderes religiosos a menudo hacían la vista gorda ante los excesos de la clase dominante, era fácil para el rey manipular la doctrina religiosa para adaptarla a sus necesidades. Así, se creó una justificación retorcida. Su matrimonio fortalecería la corona española y cumpliría un propósito divino. Pero debajo de esta apariencia de piedad religiosa yacía una realidad mucho más oscura. Isabel, una niña joven y vulnerable, se encontró atrapada en una corte real donde los límites entre el deber familiar y los deseos personales se difuminaban. En muchos sentidos, fue un peón en un juego mucho más grande. Un juego donde el poder, el legado y el control sobre el imperio español estaban en juego. Se le había enseñado a venerar a su padre y a aceptar su destino como heredera al trono, pero la realidad de su situación estaba lejos de lo que se le había preparado. La decisión de su padre de casarse con ella no nació del afecto o el amor, sino de una necesidad desesperada de mantener el control sobre el imperio español y asegurar la supervivencia del linaje real.
Este fue un momento en que los matrimonios dinásticos eran vistos como herramientas para preservar el poder familiar, y no era raro que los gobernantes tomaran decisiones que parecían incomprensibles para el mundo exterior. Pero las acciones de Felipe fueron mucho más allá de los cálculos políticos habituales. Su decisión de casarse con su hija no fue solo una cuestión de protocolo real, sino también una afirmación de poder sobre la propia estructura de la monarquía. Al casarse con Isabel, eliminó efectivamente cualquier amenaza de otros posibles pretendientes y aseguró su propio legado como gobernante supremo de España. Para Isabel, la unión fue una pesadilla sobre la que tenía poco control. Se vio obligada a aceptar su destino, no como una hija amorosa, sino como un mero instrumento en el gran esquema de las ambiciones de su padre. El costo emocional y psicológico de este matrimonio en Isabel no puede ser exagerado. Era una niña pequeña inmersa en un mundo de política, luchas de poder y una visión distorsionada de la familia y el deber. Pero en este oscuro capítulo de la historia, no estaba sola. Innumerables mujeres de la realeza a lo largo de la historia han sido obligadas a posiciones similares, sus vidas personales dictadas por los caprichos de sus padres, hermanos y maridos. A medida que continuamos desentrañando la impactante historia del matrimonio del rey Felipe II con su propia hija, Isabel, primero debemos comprender el clima político de la España del siglo XVI, una época en la que el poder no solo se medía por la fuerza de los ejércitos, sino también por las alianzas formadas a través del matrimonio y los lazos familiares. Para comprender verdaderamente la naturaleza inquietante de esta unión, debemos dar un paso atrás y examinar el contexto más amplio del reinado de Felipe y el mundo en el que se desarrollaron estos eventos. El rey Felipe II, que ascendió al trono español en 1556, heredó uno de los imperios más grandes que el mundo había visto. Abarcando continentes y culturas, desde América hasta Europa, España era una fuerza dominante, y el reinado de Felipe estuvo marcado por sus incansables esfuerzos por mantener y expandir su poder. Su imperio incluía vastos territorios en América, los Países Bajos, Italia y partes de Francia, y sus ambiciones a menudo se dirigían a preservar la posición preeminente de España en la política europea. Uno de los componentes clave del gobierno de Felipe II fue su creencia en el derecho divino de los reyes. Se veía a sí mismo como el gobernante designado por Dios, un monarca que solo respondía ante Dios y que tenía el deber sagrado de mantener el catolicismo en todo su imperio. Esta ideología jugó un papel fundamental en su toma de decisiones, y eventualmente tendría profundas implicaciones para su familia y su reino. En el centro de esta creencia en el derecho divino estaba la idea de que las acciones de un monarca, por controvertidas que fueran, se justificaban siempre y cuando sirvieran a un propósito mayor y divinamente ordenado. Fue esta mentalidad la que llevó a Felipe II a justificar su matrimonio con su hija. Afirmó que su unión era parte del plan de Dios, un medio para asegurar la continuación del linaje real de España y proteger el imperio de amenazas externas. Al casarse con Isabel, creía que estaba consolidando el poder de su dinastía y asegurándose de que ningún rival pudiera reclamar el trono. Sin embargo, esta justificación divina no era solo una creencia personal, era una herramienta política. Las acciones de Felipe estaban profundamente ligadas al delicado equilibrio de poder en Europa, donde los matrimonios dinásticos eran esenciales para la consolidación del poder. En este contexto, la capacidad de un rey para asegurar fuertes alianzas a través del matrimonio podía determinar la supervivencia de su imperio. Pero si bien los matrimonios entre familias reales eran comunes, la idea de un padre casándose con su hija era inaudita, y las implicaciones de tal unión eran de gran alcance. Para entender por qué Felipe daría un paso tan drástico, debemos considerar las realidades políticas a las que se enfrentaba. Para cuando llegó al poder, España estaba envuelta en numerosas guerras, la más notable la Guerra de los 80 años con los Países Bajos y conflictos continuos con Francia. Las presiones internas sobre la corona española eran inmensas, y el reino de Felipe enfrentaba serios desafíos financieros y militares. El imperio estaba muy extendido, y la cuestión de la sucesión se había convertido en un problema crítico. Isabel,
A pesar de su corta edad, era considerada un activo valioso para asegurar el futuro de España. Como hija de Felipe II, era una heredera directa al trono. Sin embargo, también era una posible moneda de cambio en el complejo juego político de los matrimonios reales. Si Felipe podía casar a Isabel con otro gobernante poderoso, fortalecería la posición de España y proporcionaría una ventaja estratégica en sus conflictos en curso. Pero a medida que aumentaba la presión política, las acciones de Felipe comenzaron a tomar un giro más oscuro. En lugar de buscar un matrimonio político para su hija con otra familia real, eligió casarse con ella mismo. Esta decisión no fue solo un rechazo a las normas típicas de las alianzas reales, sino también una clara señal de la desesperación de Felipe por asegurar su poder. Fue una medida que alteraría para siempre el curso de la historia española y arrojaría una larga sombra sobre la monarquía. Isabel, que había sido criada con la expectativa de un matrimonio real con un pretendiente externo, se encontró atrapada en una red de poder, política y la ambición inquebrantable de su padre. Si bien su padre justificó el matrimonio como una necesidad para la supervivencia del reino, Isabel tuvo poca opción más que cumplir. Era, después de todo, una niña en un mundo donde las vidas de las mujeres de la realeza estaban dictadas por los caprichos de hombres poderosos. El costo psicológico y emocional para Isabel debe haber sido inmenso. Como hija, se le había enseñado a amar y respetar a su padre, pero como su novia, se vio obligada a desempeñar un papel que nadie, y menos aún una niña, debería haber tenido que soportar. Es difícil imaginar la confusión emocional y el trauma que debe haber experimentado, pero la historia solo nos ofrece destellos de su mundo interior. Este matrimonio, que se presentó como una necesidad divina y política, fue en muchos sentidos un reflejo de la naturaleza profundamente patriarcal de la Europa del siglo XVI, donde las mujeres a menudo eran tratadas como meros recipientes para producir herederos y asegurar alianzas familiares. Pero la situación de Isabel era diferente a la de la mayoría de las mujeres de la realeza. No era solo un peón en un juego dinástico, era la hija de su padre, y esto la convertía en una mercancía particularmente valiosa. Para comprender el peso total de esta decisión, también debemos considerar el contexto religioso de la época. La Iglesia Católica tenía un poder significativo en España, y la influencia de la Iglesia sobre el matrimonio y los asuntos familiares era profunda. Felipe II, que era profundamente devoto, habría entendido la importancia de la religión para justificar sus acciones. Es probable que buscara la aprobación de la Iglesia, o al menos su silencio, para presentar el matrimonio no solo como políticamente necesario, sino también espiritualmente sancionado. La Iglesia, sin embargo, no fue ciega ante la naturaleza escandalosa del matrimonio. A pesar de las afirmaciones de Felipe de aprobación divina, la unión fue recibida con sorpresa y horror en muchos sectores. La idea de un padre casándose con su hija era, incluso en el clima profundamente religioso de la época, vista como antinatural y pecaminosa. Pero la respuesta de la Iglesia fue silenciada, y el poder de Felipe fue suficiente para sofocar cualquier oposición seria. Como mencioné anteriormente, los registros históricos no respaldan la afirmación de que el rey Felipe II de España se casó con su propia hija, Isabel Clara Eugenia. Es crucial basar las discusiones históricas en hechos verificados. Sin embargo, para cumplir con su solicitud de traducción, aquí está el texto que proporcionó, traducido al español, manteniendo la gramática y el fraseo originales. Mientras continuamos esta historia, exploraremos las consecuencias de este matrimonio, tanto para Isabel como para la monarquía española. ¿Cuáles fueron los efectos a largo plazo de esta unión en la familia real y el panorama político de España? ¿Cómo esta desesperación moldeó el futuro de España? ¿Y qué impacto tuvo en las personas que la vivieron? Estén atentos mientras descubrimos las escalofriantes secuelas de la fatídica decisión de Felipe II y el legado que dejó. Mientras continuamos la impactante historia del matrimonio del rey Felipe II con su hija, Isabel, debemos ahora explorar las consecuencias duraderas de esta fatídica decisión. Si bien las secuelas inmediatas de la unión pueden haber sido cuidadosamente controladas detrás de los muros del palacio,
Las repercusiones de un acto tan controvertido se extendieron mucho más allá de la familia real, afectando el panorama político, social y religioso de España durante años. La primera consecuencia de este matrimonio fue el profundo impacto que tuvo en la propia Isabel. Para una niña pequeña, empujada a un papel mucho más allá de su edad, el costo psicológico debe haber sido inmenso. La vida de Isabel ya no era suya. Estaba gobernada por las exigencias del deber real, las ambiciones de su padre y las expectativas de una sociedad que la veía como poco más que un medio para asegurar la continuidad dinástica. La tensión emocional y mental que debe haber soportado en una unión tan antinatural e inquietante es algo que nunca podrá entenderse por completo. Isabel fue forzada a una relación que, en circunstancias normales, habría sido considerada moralmente reprensible. Hay pocos registros históricos de sus sentimientos o emociones personales durante este tiempo, pero es seguro asumir que su sentido de identidad, autonomía y agencia se vieron profundamente afectados. Su vida, que alguna vez había tenido promesas y potencial, ahora estaba definida por el oscuro legado de las acciones de su padre. Pero más allá del costo personal para Isabel, hubo mayores consecuencias para la propia monarquía española. La decisión de Felipe II de casarse con su hija fue una clara ruptura con las costumbres reales tradicionales, y habría conmocionado tanto a la nobleza española como a las cortes europeas. La naturaleza misma de los matrimonios reales se basaba en alianzas políticas y conexiones familiares, no en uniones incestuosas. Este fue un escándalo de la más alta magnitud, y sus repercusiones no serían tan fácilmente contenidas. A los ojos del pueblo y la nobleza, las acciones de Felipe II plantearon serias preguntas sobre la estabilidad de la monarquía española. Si un rey podía ignorar tan descaradamente la santidad de las relaciones familiares y las normas morales, ¿de qué más sería capaz? Sembró dudas sobre su liderazgo y alimentó aún más las sospechas sobre sus motivaciones y estado mental. La imagen de un monarca poderoso, que una vez había sido visto como un gobernante divinamente designado, ahora parecía ser la de un hombre impulsado por la desesperación, dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluido el tejido moral de su propia familia, para mantener su poder. Políticamente, la decisión de casarse con Isabel tuvo implicaciones más allá de España. En ese momento, Felipe II estaba profundamente envuelto en conflictos con otras potencias europeas, notablemente los franceses e ingleses. Su imperio estaba constantemente bajo amenaza, y las alianzas eran una parte crítica para mantener el poder. El matrimonio con Isabel, que podría haber sido un movimiento estratégico para asegurar alianzas a través de matrimonios reales, ahora parecía un acto autodestructivo que solo alejaría a posibles aliados. Los otros monarcas europeos, ya recelosos del creciente poder de Felipe II, ahora lo mirarían con aún más sospecha. El acto de casarse con su hija no solo fue visto como moralmente indignante, sino que también hizo que Felipe pareciera cada vez más inestable. Lo mismo que se suponía que fortalecería su dinastía la había debilitado, ya que creó una nueva vulnerabilidad, la percepción de un monarca que estaba dispuesto a sacrificar el honor familiar por beneficio personal. Además de las consecuencias políticas, el matrimonio tuvo importantes consecuencias religiosas. La Iglesia Católica, que durante mucho tiempo había sido una poderosa aliada de monarcas como Felipe II, ya no podía hacer la vista gorda ante sus acciones. El matrimonio de Felipe con Isabel fue tan flagrante que obligó a la Iglesia a tomar una postura pública. Si bien la Iglesia a menudo estaba dispuesta a ignorar los excesos reales, este fue un acto demasiado grave incluso para el clero más devoto. La Inquisición española, que había sido utilizada por la monarquía para hacer cumplir la ortodoxia religiosa, ahora se encontraba en una posición incómoda. El matrimonio era una clara violación de las enseñanzas religiosas, y muchos dentro de la Iglesia lo vieron como una amenaza al propio orden moral que tanto se habían esforzado por mantener. La decisión de casarse con su hija presentaba a Felipe II como un gobernante dispuesto a doblar o romper las reglas religiosas cuando le convenía, y esto planteó preguntas sobre su compromiso con la fe católica. A pesar del silencio inicial de la Iglesia, la presión pública creció,
y en cuestión de meses, Felipe II se vio obligado a abordar el problema. Reiteró su afirmación de que el matrimonio era parte de un plan divino, que era necesario para la preservación del linaje real. Pero estos argumentos, por cuidadosamente elaborados que fueran, no lograron convencer a muchos. El matrimonio había dejado una mancha indeleble en la reputación de Felipe, y las consecuencias perdurarían durante años. A medida que Isabel crecía, las consecuencias de las acciones de su padre se hicieron más pronunciadas. Se encontró atrapada en una unión sin amor y moralmente reprensible, con un hombre que no era solo su padre, sino su gobernante. El costo emocional y físico del matrimonio debe haber sido significativo, ya que a Isabel nunca se le permitió casarse por amor, ni pudo forjar alianzas políticas independientes. Su vida estaba ligada a las decisiones de su padre, y tenía poca agencia para dar forma a su propio futuro. A pesar de esto, Isabel permaneció leal a su padre, como se esperaría de cualquier hija real. Puede que haya sido forzada a esta unión, pero como miembro de la familia real española, no tuvo más remedio que aceptar su destino. A los ojos de su padre y la corte, ella era simplemente una herramienta en la búsqueda de la supervivencia dinástica. No tenía voz en su propio destino, y sus deseos personales fueron aplastados bajo el peso de las expectativas reales. El matrimonio con Felipe II no fue solo una tragedia personal para Isabel, fue una tragedia para toda la monarquía española. Lo que se suponía que era un acto de consolidación real se convirtió en un escándalo que empañaría la reputación de España durante generaciones. Al final, el intento desesperado de Felipe II de asegurar su legado terminó haciendo exactamente lo contrario, desestabilizando su gobierno y dejando una cicatriz duradera en la familia real. A medida que continuamos explorando las secuelas de esta inquietante unión, profundizaremos en las formas en que impactó el resto de la vida de Isabel y su legado. ¿Qué le pasó a Isabel después de su matrimonio? ¿Cómo este evento traumático moldeó su futuro y qué influencia tuvo en su papel en la historia? Estén atentos mientras descubrimos las consecuencias a largo plazo de este matrimonio y su impacto duradero en la monarquía española. El matrimonio entre el rey Felipe II y su hija, Isabel, no fue solo una tragedia personal, fue un momento pivotal en la historia de la monarquía española. Si bien las consecuencias inmediatas de esta unión fueron graves, los efectos a largo plazo en la vida de Isabel y en la corona española resonarían a lo largo de los siglos. Para comprender completamente el legado de esta unión, debemos mirar más allá del sufrimiento personal de Isabel y explorar cómo las acciones de su padre remodelaron el futuro de España y el lugar de la monarquía en la política europea. Para Isabel, el impacto de la decisión de su padre la perseguiría por el resto de su vida. De niña, había sido empujada a una posición de responsabilidad inimaginable. Su identidad, que debería haber sido definida por la juventud, el amor y el crecimiento personal, fue en cambio moldeada por la pesada carga de la necesidad política. El matrimonio, que debería haber sido un lazo basado en el respeto mutuo o la alianza, fue en cambio un juego de poder que borró la agencia de Isabel y la redujo a poco más que un símbolo de supervivencia dinástica. Los primeros años de Isabel habían estado marcados por su educación y el cuidadoso cultivo de su inteligencia. Fue criada para ser un activo político, alguien que pudiera representar a la monarquía española en la corte de Europa, haciendo matrimonios estratégicos y asegurando alianzas. Pero en el momento en que se vio obligada a casarse con su padre, todo lo que se le había enseñado sobre el amor, el matrimonio y su papel en la sociedad se hizo añicos. Su vida ya no era suya, se había convertido en una herramienta para las ambiciones de su padre. En los años siguientes, Isabel vivió una vida de tranquila reclusión, constantemente bajo la sombra del poder de su padre. Si bien cumplía con sus deberes reales y mantenía la imagen de la monarquía española, hay pocas dudas de que luchó con las consecuencias emocionales y psicológicas de su unión forzada. En los años posteriores a su matrimonio, Isabel fue relegada a un segundo plano, a menudo eclipsada por las maniobras políticas de su padre y las crecientes preocupaciones sobre su estado mental. Pero a pesar del costo psicológico de su matrimonio, el legado de Isabel no fue de impotencia total. Con el tiempo,
se convirtió en una figura de fuerza y resiliencia, aunque su camino hacia el poder se vio alterado para siempre por las acciones de su padre. Aunque nunca pudo gobernar por derecho propio, la historia de Isabel es una de supervivencia frente a una adversidad inimaginable. Su fuerza se hizo evidente en la forma en que navegó por la compleja red de la política real. Aunque nunca pudo casarse por amor ni asegurar una alianza política basada en el deseo personal, la inteligencia y la perspicacia política de Isabel le permitieron influir en los acontecimientos desde bambalinas. Desempeñó un papel crucial en el mantenimiento del poder de la corona española, ayudando a solidificar la posición de España como una potencia europea líder en el siglo XVI. Sin embargo, la historia de Isabel no es solo una de fortaleza personal, también es un reflejo de los problemas más amplios que enfrentaban las mujeres en las familias reales durante este período. A lo largo de la historia, las mujeres de la realeza a menudo fueron tratadas como mercancías para ser intercambiadas por ganancias políticas. Tenían poca agencia en sus propios matrimonios y a menudo eran forzadas a casarse por razones dinásticas en lugar de felicidad personal. El destino de Isabel, aunque extremo en sus circunstancias, no fue único. Muchas mujeres de la realeza a lo largo de la historia han sido utilizadas de manera similar como herramientas en juegos políticos, sus vidas definidas por las decisiones de los hombres de sus familias. El matrimonio entre Felipe II e Isabel también tuvo importantes consecuencias para la monarquía española. El acto de casarse con su hija fue un movimiento audaz y sin precedentes, uno que conmocionó no solo a la corte española, sino a toda la aristocracia europea. Demostró una profunda desesperación por parte de Felipe. Su necesidad de preservar el linaje real español superaba todas las demás consideraciones, incluida la moralidad, la religión y la estabilidad de su reino. En los años siguientes, la decisión de Felipe II se convertiría en un símbolo de los peligros del poder sin control. Sus acciones, aunque políticamente motivadas, demostraron hasta dónde podía llegar un monarca para mantener el control sobre su dinastía. Pero también mostró los límites del poder real. A pesar de todos sus esfuerzos por asegurar el futuro de su familia, el reino de Felipe comenzó a mostrar signos de tensión. La carga financiera de la guerra constante, las tensiones dentro de su propia corte y el creciente descontento entre la nobleza española apuntaban a una disminución del poder y la influencia de la monarquía. La decisión de Felipe de casarse con su hija también tuvo repercusiones más allá de España. La naturaleza escandalosa de la unión se extendió por toda Europa, dañando la reputación de España en el escenario internacional. Si bien Felipe pudo haber esperado que su matrimonio fortaleciera su posición, finalmente debilitó su influencia en la política europea. Los otros monarcas, que ya recelaban del creciente poder de Felipe, ahora lo veían como un gobernante peligroso e impredecible. El mismo acto que estaba destinado a consolidar el dominio de España la hizo vulnerable a las maquinaciones de sus rivales. El matrimonio también tuvo consecuencias a largo plazo para el futuro de la corona española. Isabel, aunque resiliente, no pudo transmitir sus conocimientos o influencia política a una nueva generación de gobernantes. La monarquía española, que alguna vez había sido un faro del poder europeo, comenzó a tambalearse en los años posteriores al reinado de Felipe II. Las siguientes generaciones de monarcas, aunque todavía poderosas, no pudieron mantener el mismo nivel de control e influencia que Felipe había logrado una vez. La unión entre Felipe e Isabel marcó un punto de inflexión, señalando el comienzo del declive del Imperio español. A medida que avanzamos en esta historia, también debemos considerar las implicaciones más amplias del legado de Isabel. Su matrimonio con su padre pudo haber sido un evento trágico, pero también fue un testimonio de su fuerza y perseverancia ante circunstancias inimaginables. La vida de Isabel, aunque marcada por el sufrimiento, también destaca la complejidad del poder real y las formas en que las mujeres en la historia han navegado sistemas opresivos. A medida que nos acercamos a la conclusión de este impactante relato histórico, es crucial examinar las implicaciones más amplias del matrimonio entre el rey Felipe II y su hija, Isabel.
Si bien el sufrimiento personal de Isabel es el centro de esta historia, es el impacto duradero en la monarquía española y el panorama político europeo lo que realmente define el legado de esta unión. La decisión de casarse con su hija no fue meramente un fracaso personal para Felipe II. Fue un catalizador que aceleró el declive de uno de los imperios más poderosos de Europa. Después de la unión, la monarquía española se convirtió en una sombra de lo que fue. Si bien Felipe II siguió siendo un monarca poderoso, su reino se vio acosado por desafíos que no pudo superar. Las tensiones financieras causadas por guerras interminables, notablemente la Guerra de los 80 años con los Países Bajos, el conflicto en curso con Francia y las desastrosas campañas militares en Inglaterra, cobraron un alto precio en la economía de España. La tensión de estas batallas, junto con la decisión de Felipe de centrarse en consolidar su propio poder, en lugar de gestionar las necesidades del imperio, sembró las semillas del eventual declive de España. El matrimonio de Isabel con su padre, una unión que se suponía que aseguraría el linaje español y fortalecería el reinado de Felipe, reveló en cambio la inestabilidad y vulnerabilidad de la monarquía. El acto, al violar principios morales y legales fundamentales, debilitó el prestigio de España en el escenario mundial. El matrimonio se convirtió en un símbolo de hasta qué punto Felipe II estaba dispuesto a llegar para proteger su dinastía, y lo pintó como un gobernante desesperado y tiránico que anteponía sus propios intereses al bienestar de sus súbditos. Para Isabel, el matrimonio marcó el final de cualquier esperanza que pudiera haber tenido de desempeñar un papel significativo en los asuntos del reino. Aunque no fue completamente marginada, su influencia dentro de la corte fue limitada, especialmente a medida que el reinado de Felipe se volvía más opresivo y autocrático. El panorama político de España cambió drásticamente bajo el liderazgo de Felipe, y la voz de su hija se ahogó por las demandas omnipresentes de la monarquía. Las siguientes generaciones de la familia real española continuaron luchando con las consecuencias de las acciones de Felipe II. Su matrimonio con Isabel y su implacable búsqueda de poder dejaron una sombra de la que la monarquía española nunca se libraría por completo. Si bien España seguiría siendo una potencia europea dominante durante las décadas venideras, las semillas del declive ya se habían plantado durante el reinado de Felipe. El matrimonio, destinado a fortalecer a la familia real, solo expuso sus vulnerabilidades y preparó el escenario para el eventual desmoronamiento del imperio. El declive de España como potencia mundial se hizo más evidente en las décadas que siguieron a la muerte de Felipe en 1598. Su hijo, Felipe III, quien heredó el trono, no pudo mantener unido el imperio. Las guerras que habían agotado los recursos de España continuaron bajo su gobierno, y la fuerza económica del imperio se erosionó aún más por las crecientes deudas. Bajo sus sucesores, el imperio español enfrentó divisiones internas, disturbios civiles y una creciente resistencia de sus colonias, particularmente en América. El costo psicológico para Isabel, aunque no tan evidente de inmediato, contribuyó a la creciente inestabilidad dentro de la familia real. Su matrimonio forzado con su padre creó una brecha entre ella y la corte española que nunca sanó por completo. Aunque mantuvo su estatus real, se la mantuvo en gran medida fuera de la esfera política, eclipsada por las acciones de su padre y las fuerzas mayores del poder dinástico. Su legado, si bien marcado por su resiliencia, fue de tragedia y pérdida. En el contexto más amplio de la política europea, las acciones de Felipe abrieron la puerta para que los rivales explotaran la posición debilitada de España. Franceses, ingleses y holandeses vieron una oportunidad para desafiar el dominio de España, y el equilibrio de poder en Europa cambió drásticamente. Los antiguos aliados de España comenzaron a distanciarse, y la Reforma protestante, que había cobrado impulso durante el reinado de Felipe, aisló aún más a España del resto de Europa. El matrimonio también tuvo consecuencias duraderas para la Iglesia católica. La incapacidad de la Iglesia para intervenir en una unión tan escandalosa reveló el alcance de su complicidad con la clase dominante. La voluntad del papado de pasar por alto las acciones de Felipe II destacó la creciente división entre la doctrina religiosa
y las luchas de poder de los monarcas europeos. La Iglesia, que alguna vez había sido una fuerza poderosa en el mantenimiento del orden moral, fue vista cada vez más como corrupta e ineficaz frente a las ambiciones reales. Mirando hacia atrás, la unión entre Felipe II e Isabel sirve como un escalofriante recordatorio de hasta qué punto llegarán los monarcas para preservar su poder. Es una historia que trasciende la tragedia personal de Isabel y revela los profundos defectos en el sistema de monarquía hereditaria que dominó Europa durante siglos. El matrimonio no fue solo una traición personal, fue un error político que desestabilizó la corona española y puso en marcha los eventos que llevarían al eventual declive de España como superpotencia mundial. La historia del matrimonio forzado de Isabel también es un reflejo del tema más amplio de los roles de las mujeres en la historia. Si bien Isabel fue sin duda una víctima de las ambiciones de su padre, su historia también muestra las formas en que las mujeres de la realeza podían ejercer poder, incluso cuando se les negaba la autonomía sobre sus propias vidas. Isabel, como muchas mujeres de su tiempo, se encontraba atrapada entre las demandas contradictorias del deber y el deseo personal, y su legado es un testimonio de la fuerza de las mujeres que soportaron desafíos inimaginables en la búsqueda de la supervivencia y el legado. Al final, la vida y el legado de Isabel reflejan las complejidades de la política real, el impacto devastador de los matrimonios dinásticos y los compromisos morales hechos por quienes están en el poder. Su historia es una de tragedia, pero también una de resiliencia, ya que navegó por las turbulentas aguas del poder político y el dolor personal. El destino de Isabel no fue sellado por sus propias elecciones, sino por las elecciones tomadas por quienes la rodeaban, y su historia sirve como una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y las consecuencias de tratar a las personas, especialmente a las mujeres, como meros peones en la búsqueda de ganancias políticas. Al concluir esta exploración de la vida de Isabel y su matrimonio con Felipe II, nos queda una última reflexión. La historia de esta unión real no es solo sobre la caída de una familia, sino un reflejo de las luchas más amplias por el poder, el legado y la identidad que han dado forma a la historia. Es un recordatorio de que las decisiones tomadas por quienes están en el poder pueden tener consecuencias duraderas, no solo para los individuos involucrados, sino para naciones enteras. Al concluir la historia del matrimonio del rey Felipe II con su hija Isabel, nos queda un legado inquietante que habla de las complejidades del poder, la familia y la moralidad. Esta unión, que estaba destinada a asegurar el linaje y el imperio españoles, finalmente preparó el escenario para el declive de España como potencia europea dominante. Isabel, atrapada en la telaraña de las ambiciones de su padre, se convirtió en un símbolo tanto de sufrimiento como de resiliencia. Su historia nos recuerda la naturaleza destructiva del poder sin control y el precio que los individuos, especialmente las mujeres, a menudo pagan en la búsqueda de la supervivencia dinástica. A pesar de su tragedia personal, el legado de Isabel nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la autonomía, los peligros de la autoridad absoluta y la fuerza perdurable de quienes soportan desafíos inimaginables. Al final, el matrimonio entre Felipe II e Isabel no fue solo un escándalo real, fue un punto de inflexión en la historia, un momento que cambió la trayectoria de la monarquía española y alteró el curso de la política europea para siempre. Gracias por vernos. Si este video le resultó fascinante, aquí tiene otro, y no olvide expresar sus pensamientos en la sección de comentarios.